Bien, mis hermanos, antes de empezar con el mensaje, tengo que corregir un pequeño escafurcio de la semana pasada, del mensaje de la semana pasada, ¿ya? Porque la semana pasada pasé directamente del Cana a Ofni y Finés, y tenía que pasar del Cana a Elí y de Elí a Ofni y Finés, y me comí a Elí por el camino, ¿ya? Como a este hombre pues lo juzgaron y se cayó y se rompió el cuello, pues también me lo comí yo, ¿ya? Pero la cuestión era pasar del Cana a Elí y de Elí a Ofni y a Finés, ¿ya? Así que hay hermanos aquí, mis hermanos, que están despiertos en el momento del mensaje, ya son como los de Berea, mirando lo que es la escritura, y muy bien por eso. Así que habiendo corregido, mis hermanos, el escafurcio de la semana pasada, ¿ya? Si se preguntan qué es un escafurcio, búsquenlo en Google, que tiene todas las respuestas, ¿ya? Pero fíjense que, mis hermanos, cuando yo era más joven, había unos libros que todavía se pueden encontrar en las librerías, que el libro, quizá algunos lo recuerdan, era Buscando a Wally, ¿eh? Y en esos libros de Buscando a Wally eran unos libros que prácticamente no había texto en ello, era solamente imágenes y consistía en que tenías que encontrar el personaje principal, que era Wally. Y uno tenía que estar muy atento, porque no era cosa fácil, porque en esos libros las escenas que se dibujaban había muchas personas, muchas cosas, mucha actividad, y Wally era un experto escondiéndose. Así que uno tenía que encontrar a Wally que estaba escondido. En ese sentido, mis hermanos, para Wally era normal esconderse. Ahora, lo que no es normal, mis hermanos, y lo que es un tanto triste, es que aquel que había sido escogido y ungido por la voluntad de Dios para ser rey de Israel, se escondiese. Y eso es lo que nos vamos a encontrar aquí en 1 Samuel, capítulo 10, los versículos del 17 al 27. Nos vamos a encontrar, mis hermanos, a un rey escondido. Y esto puede parecer un tanto triste y veremos un tanto cómico también en ciertos momentos, mis hermanos. Pero la verdad es que la realidad que esconde ese rey escondido es una realidad dura y una realidad triste. ¿Por qué? Porque este evento sigue el tema del rechazo que Israel tuvo a su Dios como rey y como salvador. Va a seguir este tema el rey escondido, mis hermanos. Por un lado vamos a ver de que Saúl estaba, y lo dijimos la semana pasada, estaba en la voluntad de Dios. Escogió a Saúl para ser príncipe de su pueblo, y veremos, para liberar a su pueblo de la mano de los filisteos. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que ese rey no era el rey según el corazón de Dios. Era el rey que Israel pidió como todas las naciones, y es el rey que era el testimonio, mis hermanos, de que Dios estaba juzgando a su pueblo, juzgándolo por haberlo rechazado a él como rey y salvador. Eso es lo que vamos a ver en estos capítulos, en estos versículos 17 al 27 del capítulo 10 de 1 Samuel. Así que tengan sus Biblias abiertas en ese capítulo. Y hay tres palabras que nos pueden resumir un poquito lo que vamos a ver en esos versículos. Es la palabra advertencia, la palabra identidad y la palabra pregunta. Esas tres palabras nos resumen los tres puntos que vamos a ver hoy en 1 Samuel 10, del 17 al 27. Primero veremos la advertencia que debemos escuchar frente al rechazo de Dios como Rey Salvador. Segundo, veremos la identidad que debemos encontrar en aquel que es nuestro Rey Salvador. Y tercero, la pregunta, mis hermanos. La pregunta que debemos responder de quién es nuestro Rey Salvador. Vamos a intentar considerar estos tres aspectos en el día de hoy. Primero, la advertencia. Esa advertencia que debemos escuchar por haber rechazado, por el rechazo de Dios como Rey Salvador. Y esa advertencia, mis hermanos, es una advertencia de juicio. Una advertencia de juicio debido al rechazo del derecho de Dios como Rey y Salvador. Fíjense, eso lo vamos a ver en los versículos del 17 al 19. Lo que nos encontramos en nuestro texto en el día de hoy es precisamente lo que es la proclamación pública de Saúl como Rey de Israel. Y debemos encajar lo que es ese texto un poquito dentro de nuestro contexto,
Porque hasta ahora, si piensan un poquito, solamente había 2 personas, o 3, si contamos a Dios, evidentemente, pero había 2 personas que solamente sabían que Dios había escogido a Saúl para ser príncipe o rey de Israel. Esto era precisamente Samuel. Samuel lo sabía porque vimos la semana pasada de que Dios ya le anunció de antemano que le traería un varón de Benjamín para que lo ungiese como príncipe sobre su pueblo. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vimos en el capítulo 9, a partir del versículo 16. Fíjense lo que ahí leímos. Mañana, esto es lo que Dios le dice a Samuel, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos. Por tanto, Samuel sabía quién iba a ser Saúl y la voluntad de Dios para Saúl. ¿Y quién lo sabía más? Lo sabía Saúl mismo. Porque en el capítulo 10, el versículo 1, lo que se produce ahí, mis hermanos, es el ungimiento privado de Saúl como rey o príncipe sobre Israel. Fíjense en el capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Por tanto, Samuel y Saúl sabían cuál era la voluntad de Dios para Saúl. ¿Qué es lo que sucede a partir de aquí? Acuérdense que Dios le da 3 señales a Saúl. 3 señales para confirmar su palabra, para confirmar su voluntad de que verdaderamente él ha sido escogido y ungido para ser príncipe sobre su pueblo. La primera señal, acuérdense, que es la señal en el versículo 2 del capítulo 10, donde va a haber una serie de hombres que van a venir del sepulcro de Raquel. Fíjense el versículo 2 del capítulo 10. Hoy después que hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Esta es la primera señal. La segunda señal, mis hermanos, está en el versículo 3. 3 hombres que subían a Betel. Fíjense. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes. Esa es la segunda señal. Y la tercera señal, mis hermanos, se encuentra un poquito más adelante en el versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, panderio, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. 3 señales. 3 señales que Dios le anuncia y que cumplirá para confirmar a Saúl de que él había sido escogido por Dios para ser príncipe sobre Israel. Pero ¿cómo responde Saúl a esto, mis hermanos? Cuando su tío sale y le pregunta, oye, ¿qué es lo que te ha dicho el profeta? ¿Qué es lo que te ha dicho el varón de Dios? Fíjense lo que aparece en el versículo 16, ¿ya?, del capítulo 10. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Pero ahora fíjense que aquí el autor añade algo al final del versículo 16 que es importante. Mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Es decir, Saúl no descubrió nada de haber sido ungido como rey y del asunto del reino. Hay varias interpretaciones en esto, mis hermanos, pero ¿saben qué? Aquí lo que vemos es que Saúl se resistía todavía, mis hermanos, a esa voluntad de Dios que le había sido plenamente confirmada con esas señales en su vida. Esas señales, el versículo 9 nos dice que se cumplieron al pie de la letra. Y que Saúl no declarase nada del reino, que lo escondiese, nos vemos que todavía se resistía Saúl a esa voluntad. Y mis hermanos, la voluntad de Dios es una voluntad la cual no puede resistirse. La voluntad de Dios para alguien en la vida personal o la voluntad de Dios, mis hermanos, en la vida de lo que es su pueblo, no puede ni debe resistirse. ¿Saben por qué? Porque esa voluntad sí o sí va a seguir adelante. Y es lo que nos encontramos ahora aquí.
que ahora eso tiene que hacerse público. Ese ungimiento privado ahora va a hacerse público. Saúl va a estar puesto y proclamado como príncipe de manera pública sobre Israel. Esto es un evento, mis hermanos, de alegría. Esto es un evento que tendría que haber gozo. Ahora, cuando Saúl fuese tomado, mis hermanos, y fuese puesto como príncipe sobre Israel, eso tendría que tener una ceremonia ¿de qué? Una ceremonia de gozo, una ceremonia de alegría, una ceremonia de regocijo, mis hermanos. Yo estoy seguro que cuando a Carlos III tengan que coronarlo como rey en el Reino Unido, porque todavía no lo han coronado, ya es rey, pero todavía no lo han coronado. Pero el momento que llegue, el momento de la coronación, mis hermanos, yo estoy seguro que eso va a ser un momento de regocijo y de gozo. Yo estoy seguro que se van a lanzar salvas en honor al rey Carlos III. Van a cantarse himnos en honor al rey. Van a darse discursos en honor al rey. Bendiciones en honor al rey. Van a ser, mis hermanos, un momento de alegría. Ahora imagínense ustedes que en medio de esa coronación apareciese alguien y el primer mensaje que se diese fuese: Reino Unido, estáis malditos. Imagínense cómo sonaría esto, mis hermanos. Estáis bajo juicio. ¿No sería algo chocante y sorprendente? Bueno, pues así es como empieza la proclamación pública de Saúl como rey de Israel. ¿Y dónde lo vemos esto? Fíjense cómo empieza el versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Ya lo veremos esto de Mizpa, mis hermanos, pero se los convoca en Mizpa. Y ahora fíjense el lenguaje del versículo 18. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Fíjense, mis hermanos, el lenguaje que utiliza aquí Samuel. Así ha dicho Jehová. ¿Quién utilizaba este tipo de lenguaje en la Escritura, mis hermanos? Es lenguaje profético. Samuel es el profeta por excelencia, que Dios no dejaba que ninguna de sus palabras cayese en tierra. Todas ellas se cumplían. Y ahora aquí, Samuel como profeta toma su rol, su oficio profético, y dice: así ha dicho Jehová, mis hermanos. Por lo tanto, lo que va ahora a oídos del pueblo de Israel, mis hermanos, es el mensaje profético de Dios. Es la proclamación profética de Jehová a su pueblo. Y ese mensaje profético fue un mensaje de juicio primeramente para Israel. ¿Por qué? Fíjense, lo vamos a ir desglosando. Pero fíjense que convoca al pueblo en Mizpa. Lo hemos leído en el versículo 17. Mizpa era uno de los 4 centros oficiales donde se ejercía el juicio. Pero es interesante que aquí en Mizpa, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí en Mizpa se escoge a la tribu de Benjamín y a Saúl para ser rey. Fíjense en el versículo 21. Esto es lo que sucede en Mizpa. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Se dan cuenta? En Mizpa se escoge a Benjamín y se escoge a Saúl para ser príncipe sobre Israel. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué es de significativo esto? Pues es muy significativo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la semana pasada, acuérdense que les conté que Saúl tenía 3 peros para ser ese rey según el corazón de Dios. Y uno de los peros es que era de Benjamín. ¿Se acuerdan? Y esto era importante porque en el libro de Jueces, que en la Biblia hebrea es el que va antes del primer libro de Samuel, Benjamín, ¿se acuerdan, mis hermanos, lo que hizo? Benjamín, mis hermanos, fue aquella tribu que lo que hizo ciertos hombres de Gabaá de Benjamín, de la ciudad de donde era Saúl, mis hermanos, lo que hicieron fue violar a la concubina de un levita, dejándola prácticamente muerta. Y eso nos mostraba en el libro de Jueces de cuidado con Benjamín y la ciudad de Gabaá para ser aquel que rija a Israel. Pues bien, ¿saben que les expliqué? De que fue precisamente que las tribus de Israel se reunieron, ¿para qué? Se reunieron para acabar con la tribu de Benjamín. Ahora, si les pregunto, ¿saben dónde se reunieron las tribus de Israel para acabar con la tribu de Benjamín?
Muy bien. Ahora es el momento de hablar, Paco, ahora sí. Muy bien. Se reunieron en Mizpa, mis hermanos. Eso lo pueden leer en lo que es Jueces, capítulo 20, ya, de los versículos del 1 al 11. Las tribus de Israel se reunieron en Mizpa para hablar de juicio sobre la tribu de Benjamín, mis hermanos. Y fíjense lo curioso con lo que nos encontramos ahora aquí en este capítulo 10 de Primera de Samuel. Se reúne Israel en Mizpa y se escoge a Benjamín y a Saúl, es decir, se escoge la tribu de Benjamín y a Saúl como rey en el lugar, mis hermanos, que para Benjamín fue lugar de juicio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todo empieza ya a destilar que ese mensaje de Dios es primeramente mensaje de juicio para su pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios tenía que traerles un mensaje de juicio ahora a Israel? Bueno, sigan leyendo, mis hermanos. Fíjense a partir del versículo 18 y 19. Y dijo a los hijos, versículo 18, de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo os saqué de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. ¿Qué es lo que Dios está presentando primeramente delante de Israel? Mis hermanos, está presentando que Él es Salvador, de que Él fue el Salvador de su pueblo. Presenta la obra de salvación, la gracia redentora y salvadora que tuvo con ellos liberándolos de Egipto y mucho más. Fíjense, dice, yo saqué de Israel de Egipto y os liberé de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Es decir, toma incluso lo que es el periodo de Josué e incluso el periodo de Jueces, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Lo primero que Dios presenta a Israel es que Él fue Salvador. Y eso es muy importante, porque el trasfondo primario aquí es el trasfondo del Éxodo. El trasfondo cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí, mis hermanos. Porque cuando Israel fue salvado y llevado al monte Sinaí, ¿saben lo que sucedió en el monte Sinaí, mis hermanos? Eso es importante. Varias cosas sucedieron, pero se escucharon bocinas. Esa es la traducción que nosotros tenemos en la Biblia, bocinas, pero no me gusta lo de las bocinas, mis hermanos, porque me recuerda esa bocina de ese hermano de los hermanos Mac, son trompetas, mis hermanos. Se escucharon trompetas sonar en el monte Sinaí. Fíjense, vayan a Éxodo 19. Fíjense solamente algunos textos. Éxodo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina, sonido de trompeta muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fíjense ahora el versículo 19, este mismo Éxodo 19. El sonido de la bocina, el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Mis hermanos, eso de las trompetas en el monte Sinaí es importante, porque las trompetas en la Escritura se utilizaban para varias cosas. Pero una de las cosas para las cuales se utilizaban las trompetas, ¿saben para lo que era? Era, mis hermanos, para anunciar la venida del rey. Y eso es lo que sucede, mis hermanos, en el monte Sinaí. Cuando Israel fue salvado de Egipto por su Dios Salvador y llevado al Sinaí, mis hermanos, Dios descendió sobre el Sinaí y sobre su pueblo para ahora ser su rey, mis hermanos. Por lo tanto, la idea de Salvador y la idea de rey van unidas. Es algo que no puede romperse. El Dios que es Salvador y salvó a su pueblo, cuando los llevó al Sinaí, estableció su trono y su reinado sobre el pueblo que Él salvó. Por lo tanto, Israel, mis hermanos, no solamente allí fue el pueblo escogido, no solamente fue el pueblo formado como pueblo de pacto. Israel ahí fue un pueblo reino de sacerdotes, llevado a vivir bajo el reino de su Rey Salvador, a vivir bajo el reino y gobierno de su Rey Salvador, a vivir en obediencia en la justicia del reino, es decir, siguiendo esa ley del pacto, viviendo la justicia del reino de su Rey Salvador. Eso es lo que sucedió, mis hermanos, en el Éxodo. ¿Y saben qué? Esto es lo que Israel desechó. Esto es lo que Israel desechó.
Fíjense en nuestro texto, capítulo 10. Miren ahora el versículo 19. Pero, ¿se dan cuenta ese pero? Dios les dice, yo os saqué de Egipto, os liberé de mano de Egipto, de mano de los pueblos y los reinos que os afligieron, pero, esto es lo que vosotros habéis hecho, Israel. Fíjense, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda, o literalmente que os salva, a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Paren aquí. ¿Qué es lo que primeramente Israel rechazó, mis hermanos? ¿Qué es lo que Israel desechó de Dios? Habéis desechado a vuestro Dios que os salva de todas vuestras angustias y de todas vuestras aflicciones. ¿Se dan cuenta lo primero que estaban desechando Israel? Desechaban a Dios como Salvador. Y pregúntense lo siguiente, ¿cómo Israel desechó a Dios como su Salvador? ¿Cómo Israel desechó a ese Dios que les salva y les guarda de aflicción y de toda enfermedad? ¿Cómo Israel lo desechó? Sigan leyendo el versículo 19. Fíjense, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. ¿Se dan cuenta cómo Israel desechó a Dios como Salvador? Desechó a Dios como Salvador negando su derecho absoluto de ser rey sobre ellos. Mis hermanos, negaron que Dios era su Salvador, aquel que los salvaba, cuando negaron su gobierno y su derecho absoluto de gobernar sus vidas como rey. Lo desecharon como Dios Salvador, el que os guarda de vuestras aflicciones, cuando dijeron, no, ponnos rey sobre nosotros. Es bien curioso, ¿eh? Porque aquí no desecharon a Dios como Salvador diciendo, Dios no puede salvarnos. Desecharon a Dios diciendo, Dios no es el que tiene que gobernar nuestras vidas. Fíjense, mis hermanos, que esto es precisamente lo que Israel hizo aquí. Y hermanos, en ese sentido, sucede lo mismo, mis hermanos, en lo que es el Evangelio de Cristo. Porque en un sentido, Dios es rey sobre todo y sobre todos. Dios tiene un gobierno absoluto sobre todas las cosas y sobre todo se reconozca o no se reconozca. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Pero, mis hermanos, hay un aspecto específico del reino de Dios y del gobierno de Dios. Y ese aspecto específico, mis hermanos, se da en aquellos que Dios ha salvado. Cuando el ser humano pecó en Génesis 3, salió, mis hermanos, de ese reino y Dios por redención, Dios por salvación, devuelve a los que Él salva, los devuelve a su reino de perdón, de salvación, de misericordia, de amor, de justicia. En el momento, mis hermanos, que nacimos por la gracia de Dios y por el Espíritu, nacimos de nuevo. En el momento que fuiste redimido por la gracia de Dios y por la gloriosa sangre de Cristo Jesús, fuiste llevado al reino de los cielos. Te convertiste en ciudadano del reino de los cielos. Eso significa que tu Salvador se convirtió en el rey que gobierna tu vida. Completamente. Eso quiere decir, mis hermanos, que cuando uno, cuando uno determina y dice, no, quiero vivir según mis deseos, según mi gobierno, según lo que yo pienso. Cuando la canción de tu vida es esa ranchera mexicana tan conocida, ¿ya? ¿La saben? Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono, no tengo reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Cómo se la saben, eh? ¿Se la saben? Fíjense, mis hermanos, que cuando el tono de la ranchera de la vida de uno es esa, pero sigo siendo el rey. Cuando lo que es, mis hermanos, el deseo del pueblo de Dios es
yo o nosotros gobernamos nuestra vida, nos regimos por nuestros deseos, por nuestro reino, aparte de lo que es el reino de la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, lo que estamos diciendo es lo mismo que Israel dijo aquí: no queremos que seas rey. Ponnos otro rey, sea yo, mis deseos u otra cosa. Y cuando eso sucede inmediatamente, ¿saben lo que se niega? Que Dios es Salvador, porque eso es inseparable. Porque se está diciendo: no quiero vivir bajo el reino de salvación al cual me has llevado. Porque uno tiene que entender, y debemos entender, que uno no puede decir Jesús es mi Salvador y decir Jesús no es mi Rey. Eso es imposible. Si Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Rey. Fíjense que esa advertencia de juicio fue por eso, porque rechazaron ese derecho absoluto de Dios como Rey y Salvador, y debido a este rechazo, mis hermanos, es que Dios juzga a su pueblo, debido a este rechazo. Fíjense, eso lo vemos más a partir del versículo 19 al 21. Fíjense lo que ahora les va a decir Dios. Ahora viene el resultado de ese rechazo. Fíjense a mitad del versículo 19. Fíjense lo que dice ahí Dios. Ahora pues, o ahora por lo tanto, es decir, a raíz de que me habéis rechazado como Salvador y como Rey, esto es lo que viene ahora. ¿Ya? Esto es lo que os viene, Israel. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la tribu de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Esto parece algo insignificante, esta organización. Pero fíjense que hemos empezado ya en Mizpa, que era el lugar de juicio para Benjamín. Ya empieza a destilar juicio. Y ahora aquí esta organización, mis hermanos, empieza a destilar también juicio. ¿Saben por qué? Bueno, déjenme que les lea, mis hermanos, otro texto. ¿Ya? No les voy a decir de dónde viene ese texto, simplemente tienen ustedes que averiguarlo. ¿Ya? Pero fíjense, déjenme que les lea ese texto y vamos a ver si les suena igual que lo que sucede aquí en Primera de Samuel. Fíjense ese texto. Empieza: y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Suena muy parecido a lo que hemos leído en Samuel. Aquí aparece, bueno, fue tomada la familia de Zera, después de la de Zera fue tomado Zabdi, y después a Acán. En 1 Samuel fue tomada la tribu de Benjamín, la familia de Matri, después Saúl de Cis. Es que suenan paralelos, mis hermanos. Pero ¿saben el texto que les he leído de dónde viene, mis hermanos? Viene de Josué 7. Viene, mis hermanos, de la organización que se hizo en tribus para encontrar, ¿saben a quién? Para encontrar a Acán. Para encontrar a aquel que había pecado contra Dios y el pueblo de Dios había perdido contra Jai. Y se organizó a las familias para encontrar a Acán y acabando juzgando a Acán, apedreándolo y quemándolo, mis hermanos. Esta organización es la que aparece, mis hermanos, en Samuel, capítulo 10, a partir del versículo 19. Es un paralelo. Organizan familias, la de Benjamín, busca la familia de Matri, de la familia de Matri a Saúl, hijo de Cis. Por lo tanto, ese paralelo, mis hermanos, ¿qué está haciendo aquí? ¿Saben qué está haciendo ese paralelo? Ese paralelo, mis hermanos, nos está mostrando con Josué y aquí con Samuel que la elección de Saúl como rey, mis hermanos, como príncipe, era primeramente el juicio de Dios sobre su pueblo. Era el juicio de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo lo rechazó como rey y como salvador. ¿Se dan cuenta? Saúl en cierta manera sería el testimonio de que Dios juzgaba a su pueblo por haberle rechazado a él. Y eso nos ayuda a entender en parte, el hecho de por qué Saúl estaba en la voluntad de Dios, mis hermanos. Porque estaba en la voluntad de Dios como elemento de juicio para su pueblo. Fíjense que en estas palabras que Dios le dice a su pueblo, me habéis desechado, eso Dios ya se lo dijo. Y ya se lo dijo en el capítulo 8, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 8, vayan al capítulo 8 de 1 de Samuel. Y van a ver cómo ahí también aparece esto.
A partir del versículo 7, fíjense lo que dice Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Echen un paso atrás, mis hermanos. Capítulo 8, me han desechado para que no reine. Capítulo 9, lo mismo, pero lo amplía. Me habéis desechado como Salvador y Rey. Bueno, entre el desechar del capítulo 8 y el desechar del capítulo 10, ¿qué hay en medio, mis hermanos? Hay el anuncio que Dios les dice, si os escogéis un rey como las naciones, esto es lo que os va a hacer, acabaréis siendo esclavos. Y está el capítulo 9, Saúl, el pedido. ¿Pedís rey como las naciones? Aquí tenéis el pedido. Saúl. Y esto es porque me habéis desechado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, aquí Saúl es ese testimonio de que Dios juzga a su pueblo por haberle dejado a él. Esa voluntad de juzgar a su pueblo por haber rechazado su Salvador y su Rey, mis hermanos. ¿Y saben lo que llama la atención? Que aquí, mis hermanos, el juicio de Dios sobre su pueblo no vino con granizo y fuego desde el cielo, mis hermanos. No vino con rayos y truenos desde el cielo. ¿Saben cómo vino? Vino con algo un poco más sutil, pero igualmente terrible, mis hermanos. Y es que Dios les entregó a los deseos de su corazón infiel. Así es como vino el juicio de Dios sobre ellos. Los entregó a los deseos de su corazón infiel. La semana pasada les dije, cuidado con lo que piden, ¿ya? Porque a veces Dios lo puede dar. Y aquí el juicio, mis hermanos, es que Dios les dejó y les entregó a lo que su corazón infiel deseaba, un rey como las naciones y ser como las naciones. ¿Saben? Ese juicio, mis hermanos, es terrible. Hay lo que es un episodio un tanto cómico, ¿ya, mis hermanos, de lo que son los Simpson. ¿Saben los Simpson? Sí, esos dibujos que hace poco que los hacen, ¿ya? Bien poquito, ¿ya? Ya hay un episodio, mis hermanos, que es bien curioso. ¿Por qué? Porque Homer Simpson está cocinando ahí. Ya saben que le gusta ese buen comer, ese hombre. Ya está cocinando y entonces de repente se corta el dedo. Y el dedo le cae dentro de la sartén. Se asusta, pero ¿qué es lo que hace después Homer Simpson? Pues va y se lo come. Y entonces dice, pero qué bueno que estoy. Ya un poco egocéntrico, ya el hombre. Pero qué bueno que estoy. Y entonces su deseo, mis hermanos, su deseo es solamente ir comiéndose a él. No puede comer carne de otro tipo, porque está tan bueno él que su deseo es comerse solamente él. Y entonces todo el capítulo va que ahora se hace una pierna a la parrilla, ¿ya? Ahora se hace un brazo a la brasa, ¿ya? Ahora se hace un dedo a la barbacoa. Pero poco a poco, mis hermanos, ¿qué sucede con Homer Simpson? Por su deseo, poco a poco se va consumiendo él mismo. Hasta que solamente le queda la cabeza, que tampoco hay mucho ahí, ¿ya, mis hermanos? Pero los deseos de la infidelidad de un corazón infiel puede acabar consumiendo a uno, mis hermanos. Y aquí es el juicio de Dios de entregarlos a los deseos infieles de su corazón. ¿Saben? Es lo mismo que Pablo, mis hermanos, dice en Romanos 1. En Romanos 1, mis hermanos, cuando Pablo mira lo que es el pecado básicamente de los gentiles, pero en realidad de toda la humanidad, mis hermanos, al final Pablo establece algo, que Dios los entregó. Dios los entregó a las concupiscencias y a los deseos de su corazón. Dice, esto es lo que queréis, esto es lo que os doy. El problema, mis hermanos, ahí es que Pablo dice, y de esta manera acumulan ira para el día de la ira final, para el día del juicio final. ¿Se dan cuenta? Aquí es el juicio de Dios, mis hermanos. Entregó a su pueblo a lo que su corazón quería, mis hermanos. Ahora imagínense, mis hermanos, que tienen que buscar pastor en la iglesia. Solamente imagínenselo, ¿eh? Solamente imagínenselo. Pero fíjense, mis hermanos, que entonces empiezan a determinar, bueno, lo que necesitamos realmente es un estadista. Lo que necesitamos realmente es uno que lleve empresas y que sepa de marketing, porque tenemos que aplicar tácticas y estrategias de marketing y de crecimiento para que de esta manera la iglesia crezca y sea potenciada. Y aquí viene Dios, mis hermanos, y Dios establece, bueno, os he dejado las leyes del reino.
Os he dejado el consejo del reino de que aquellos que rigen el pueblo y el rebaño de Dios, en Primera de Timoteo y en Tito está claramente lo que deben ser y cómo deben ser. Y la iglesia dice, sí, esto está muy bien, pero necesitamos uno como las naciones. Necesitamos lo que es uno de marketing que permita establecer lo que son esas estrategias. Está bien esa ley del reino, pero necesitamos esto. Ese es nuestro deseo. Bueno, al final, mis hermanos, Dios puede acabar diciendo, bueno, ¿esto es lo que queréis? ¿Habéis rechazado mi reinado, rechazando el gobierno de mi palabra? ¿Eso es lo que queréis? Eso es lo que os voy a dar. Pero luego, no claméis a mí. Eso es lo que le dijo Dios a Israel. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 8, versículo 18. Dice, ese es el rey que queréis. Eso es lo que va a hacer. Pero luego no claméis a mí. Fíjense el versículo 18 del capítulo 8. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Esto es un ejemplo que sirve para todos aspectos de la vida. Por ejemplo, el noviazgo. El noviazgo, Dios ha establecido la ley de su reino. Cásate con quien quieras, pero cásate en el Señor. No es que este joven o esta joven me hace tilín. Ya lo veo y tengo las maripositas aquí, las de esto me hacen tilín y así. Pero no es creyente. Bueno, pero es que a mis padres les funcionó. O a otros que conozco les funcionó. ¿Esto es lo que quieres? ¿Sabes lo que Dios ha dicho? Bueno, esto es lo que te va a dar. Pero después no llores. La pregunta es, ¿qué rige primero? ¿Nuestra experiencia? ¿La experiencia de otros? ¿O la regla de nuestro Rey Salvador, que es Jesucristo? Fíjense, mis hermanos, que ese ejemplo, esa advertencia es la que escuchó Israel por haber rechazado a Dios como su Rey Salvador. Y es, mis hermanos, la advertencia que nosotros debemos escuchar. Gracias a Dios el juicio se lo llevó Cristo en la cruz por nuestros pecados, mis hermanos. Gracias a Dios por ello. Pero ese principio sigue, de que cuando uno rechaza a su Dios que lo ha salvado y al Dios que reina sus vidas, como uno lo rechaza, nada de bueno puede venir en la vida. Por eso, mis hermanos, es importante la identidad que debemos encontrar. La identidad a encontrar en aquel que es Rey Salvador. Y ese es el segundo punto. La identidad que debemos encontrar en aquel que es nuestro Rey Salvador. Y la pregunta es, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos esa identidad, mis hermanos? Y fíjense, primero, ¿dónde no se encuentra? No se encuentra escondido de la voluntad de ser Rey y Salvador. No lo vamos a encontrar escondido de esa voluntad de ser Rey y Salvador. Y ahora entramos en un momento de ese texto, mis hermanos, que por un lado es triste, pero por otro lado es muy divertido. Es cómico, mis hermanos. Porque fíjense que Dios ahora los ha reunido, ¿ya? Y les dice, bueno, buscar a la familia de Benjamín, a la tribu de Benjamín. Venga, la familia de Matri y ahora a Saúl, hijo de Cis. ¿Ya? Y fíjense al final del versículo 21 cómo termina esa organización, mis hermanos. Y le buscaron, pero no fue hallado. Buscaron a Saúl, mis hermanos, a ese que era un hombrón, a ese que le sacaba 2 palmos a todos, mis hermanos, de hombros para arriba. No era fácil que se escondiese ese hombre. Pero se reunieron y mis hermanos no lo encontraron, no le hallaron. Y ahora utilicen un poco la imaginación. Esto es género narrativo, y el género narrativo nos permite a veces utilizar la imaginación con cierto límite, ya no saliéndonos, pero imagínense lo que ahí se pudo montar, mis hermanos. Se reúnen Benjamín, la familia de Matri, venga, Cis, ¿dónde está tu hijo Saúl? ¿No lo encontramos? Bueno, es que el hombre se retrasa, posiblemente el hombre se retrasa. ¿Ya? Esto es como las bodas, ¿ya? Que está el novio ahí esperando, mis hermanos, ¿ya? Y la novia se retrasa 10 minutos. Bueno, no pasa nada, son 10 minutos, es lo formal. ¿Ya? 15 minutos, bueno, es lo formal. 20 minutos, bueno, quizás estaba arreglando tanto y poniéndose tan guapa, ¿ya? Y quizá ha encontrado un taco en la calle y no puede llegar. 40 minutos. Y ya a los 40 minutos, ya el que está ahí para casarlos, ya ve al novio que empieza a hacer así.
mira a uno y le sonríe, ves ya a los invitados que empiezan a mirarse y haciendo así. Estás arrepentido, ¿verdad? Esta no viene. ¿Verdad? Mis hermanos, fíjense que aquí podía parecer lo mismo. No le hallaron. Bueno, ¿qué ha pasado con este hombre ahora? Bueno, ¿se ha arrepentido? No, bueno, es que quizás se está preparando para ese momento de ponerlo como príncipe sobre Israel. Bueno, quizás ha perdido por Mizpa. Ya no se puede perder por Mizpa porque se la conoce como la palma de la mano. ¿Ya? Aparte fue a buscar burritos por ahí, se conoce básicamente esto como la palma de la mano. Oye, Cis, ¿dónde está tu hijo? ¿Ah? Y Cis, a saber dónde está mi hijo. Ya sabes, estos jóvenes a veces no saben lo que tienen en la cabeza. ¿Eh? ¿Dónde está mi hijo? No lo sé. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y ahora viene lo más irónico de todo. ¿Qué es lo que hizo Israel, mis hermanos? Fíjense lo que hace Israel. Fíjense lo que hace Israel, mis hermanos, en el versículo 22. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Pero ¿se dan cuenta lo que Israel hace? Israel, mis hermanos, ha rechazado a Dios como su Salvador y como su Rey. Le ha dicho, no queremos que reines sobre nosotros ni depender de ti, pero ahora van y buscan ayuda del Dios que han rechazado. ¿Eh? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la ironía aquí? ¿Y qué es lo que les dice Dios? Fíjense lo que les dice Dios, mis hermanos, en el versículo 22. Y respondió Jehová, tuvo misericordia, ¿ya? Dice, respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Han leído esto, mis hermanos? Escondido entre el bagaje, mis hermanos. Un hombrón así de grande, mis hermanos, sacándole 2 palmos a todos, joven, guapo, escondido detrás del bagaje como una gallinita, mis hermanos. Yo sé qué tipo de rey es este. Fíjense que escondido era el rey escondido, pero escondiéndose, ¿de qué se escondía? Se escondía, mis hermanos, del llamado y de la voluntad que Dios tenía para su vida, de ser príncipe sobre Israel. Se escondía de la voluntad de Dios para su vida. Yo me puedo imaginar ahí, mis hermanos, a Saúl, detrás del bagaje, y el pueblo buscándolo, y Saúl escuchando los pasos, y Saúl detrás del bagaje diciendo, no, que no pasen por aquí, que no pasen, que no miren detrás del bagaje, por favor, que no miren, ¿ya? ¿Se lo pueden imaginar qué tipo de rey es este, mis hermanos? Y saben, leyendo esto, déjenme que ahora me salga por la tangente, ¿ya? Porque esto me ha hecho reflexionar, mis hermanos. Y me ha hecho reflexionar personalmente las veces que quizá yo me he escondido del llamado y de la voluntad de Dios para mi vida. Porque, ¿saben? Hay muchos bagajes detrás de los cuales podemos escondernos de donde Dios nos llama y de su voluntad para nuestra vida. Hay bagajes, mis hermanos, como el orgullo. O lo hago yo o no lo hace nadie. Bagajes, mis hermanos, como las excusas. Una excusa detrás de otra, una excusa detrás de otra, una excusa detrás de otra, para no cumplir ese llamado y esa voluntad. Miedos. A veces están los miedos, mis hermanos. A veces está también lo que es la rigidez. O esto se hace así, o no se va a hacer de ninguna manera, y no se hace nada. ¿Saben, mis hermanos? Yo he pensado cuántas veces quizá me he escondido detrás del bagaje. El trabajo. Trabajo es un bagaje impresionante. Puedes trabajar tanto y esconderte tanto que nunca, mis hermanos, responder a ese llamado y la voluntad de Dios. Es triste esto. Pero sirva, mis hermanos, el ejemplo de ese rey escondido para que nosotros, mis hermanos, no nos escondamos de ese llamado y esa voluntad que Dios tiene en nuestra vida, en el lugar donde nos ha puesto, para el servicio que nos ha puesto, en el cuerpo y en la iglesia que Dios nos ha puesto, mis hermanos. Me vuelvo de la tangente, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hace ahora Israel? Bueno, va a buscar a ese hombre. Y fíjense, mis hermanos, que lo encontramos en el versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Fíjense, pongan ahora esto de manera conjunta, mis hermanos. No podía ser hallado. Y ese verbo hallado es significativo, es muy significativo. ¿Saben por qué? Significativo porque ese verbo hallado aparece en los capítulos 9 y 10 que vimos la semana pasada. Y aparece 12 veces en esos capítulos que vimos la semana pasada. ¿Y saben a qué se aplica el verbo hallar en esos capítulos? Se aplica a las asnas, mis hermanos. Las asnas que no podían ser halladas. Y ahora se aplica ese verbo a Saúl, mis hermanos, que no podía ser hallado.
Bueno, aquí hay solamente dos interpretaciones posibles a esto. Una es que Saúl, mis hermanos, estaba tan perdido como esas asnas. O la segunda interpretación es que estaban escogiendo a un rey que era un asno. ¿Ya? Yo creo que la interpretación que encaja es la primera, mis hermanos. Ese Saúl estaba tan perdido como esas asnas que debían ser halladas. Y lo hallaron detrás del bagaje. Y lo sacaron. Y fíjense que otra vez el versículo 23 nos vuelve a mostrar, mis hermanos, lo que es lo externo de Saúl. Se nos vuelve a repetir que Saúl era, desde hombros arriba, más alto que todo el pueblo. ¿Se acuerdan la palabra alto que vimos la semana pasada? La palabra alto, mis hermanos, solamente se aplica en el Antiguo Testamento para describir externamente solamente a Saúl. Esa palabra alto se utiliza después aplicada a aquellos pueblos que eran enemigos de Dios, que podían suponer una amenaza para el pueblo de Dios. Y aquí, mis hermanos, se describe a Saúl de manera externa con una palabra que es una palabra de amenaza para el pueblo de Dios. Eso es lo que está sucediendo aquí, lo vimos la semana pasada. Y lo sacan de detrás del bagaje, alto más que nadie. Y entonces fíjense lo que Samuel dice. Eso es significativo, lo que Samuel les dice. Eso no pueden perderlo. Fíjense el versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Fíjense lo que dice Samuel. ¿Habéis visto? Eso es esencial. Porque se le podría preguntar aquí a Samuel, ¿cómo no se va a ver a este hombre? ¿Cómo no se va a ver? Ahora imagínense, mis hermanos, que sacan de detrás del bagaje a ese actor Dwayne Johnson de Rock, que casi mide 2 metros, que hace 3 o 4 personas así de anchos. Es decir, ¿habéis visto? Digo, ¿cómo uno no va a ver a este hombre? Digo, pero si este hombre es inmenso, es alto, ¿cómo no lo vamos a ver? Pero esto no es lo que Samuel estaba diciendo. Samuel está diciendo, pero es que lo habéis visto, no en su apariencia externa, ir más allá. ¿No habéis visto ese escogido Jehová que se estaba escondiendo de esa voluntad detrás del bagaje? Aquí hubiese tenido que salir uno, mis hermanos, y decir, bueno, a ver, pueblo, paremos un momento. Sí, es joven, es guapo, es alto, pero no nos damos cuenta de que se escondía detrás del bagaje de la voluntad de Dios para ser príncipe sobre Israel. ¿No nos damos cuenta de que no quería salir, mis hermanos? Eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando Samuel les dice, ¿no habéis visto? Les está diciendo, pero ¿no habéis visto lo que hay aquí delante de vosotros? Alto, pero que se escondía. Además, es curioso de que aquí es la primera vez que a Saúl se le llama rey. Y se le llama rey en boca del pueblo de Israel. Fíjense al final del versículo 24. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Es la primera vez que se llama Saúl rey por parte del pueblo. Ni Dios ni Samuel le llaman rey. Utilizan una palabra distinta. Utilizan la palabra príncipe. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al capítulo 9, versículo 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo. Esta es una palabra distinta. Y ahora fíjense en el capítulo 10, versículo 1, al final. Eso es lo que Samuel dice. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ni Dios ni Samuel utilizan la palabra rey. Es como si Dios y Samuel estuviesen diciendo, es que este rey, aunque tenga toda la apariencia, no va a ser el rey último, no va a ser el rey definitivo. ¿Habéis visto lo que tenéis delante? Y cuando el pueblo respondió, ¡viva el rey!, ¿qué estaban diciendo? Que no habían visto nada, mis hermanos. Que solamente habían visto lo externo, pero nunca llegaron a ver que se escondía detrás del bagaje. Y lo que Samuel les está diciendo es que ese rey que debéis identificar y encontrar no se esconde de la voluntad de Dios de ser rey y salvador, pero sí se encuentra, aquí es la cuestión,
si se encuentra en las leyes del reino de Dios. Fíjense ahora el versículo 25. Bien, ¿no habéis visto más allá de este rey? Ahora fíjense el versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová. Las leyes del reino, mis hermanos. ¿Por qué ahora aparece esto aquí? Posiblemente las leyes del reino se refería a lo que vimos, ese Deuteronomio 17, del versículo 14 al 20. Ese capítulo de Deuteronomio donde Dios describe cómo no tenía que ser el rey del pacto y cómo sí tenía que ser el rey que gobernase al pueblo de Dios. Y Samuel ahora las escribe, las recita y las guarda delante de Dios como testimonio delante de Dios, mis hermanos. Y ese Deuteronomio 17 determinaba de que el rey que debía gobernar al pueblo de Dios tenía que tener una diferencia básica, una diferencia vital, mis hermanos. ¿Se acuerdan? El rey que tenía que gobernar a su pueblo tenía que tener en su corazón la ley de Dios. La ley de Dios tenía que ser, mis hermanos, la delicia de ese rey. Tenía que ser en lo que meditase constantemente día y noche. Esa ley de Dios tenía que ser más dulce que la miel para el paladar de ese rey. Tenía que ser la lámpara que iluminase su camino. Tenía que ser el tesoro que guardase y que obedeciese, mis hermanos. Eso es lo que hacía al rey que Dios había escogido según su corazón, distinto al rey de las naciones, mis hermanos. Esa ley del reino lo identificaba como el rey según el corazón de Dios y no como el deseo de las naciones. Y fíjense, mis hermanos, que con esto, pónganlo ahora de manera conjunta, Samuel les está diciendo, ¿sabéis qué, Israel? Para identificar a ese rey salvador que debéis encontrar, no lo vais a encontrar en aquel que no tiene la voluntad de ser rey y salvador. No lo vais a encontrar en aquel que se esconde de esa voluntad de Dios. Lo vais a encontrar en aquel que su vida, su corazón está enraizado, ligado y unido a la ley de su Dios, a la ley del reino de Dios. Saben, Israel cometió ese error, mis hermanos. Pero debemos saber una cosa, que nosotros no debemos cometer ese error. Y digo más, no debemos, sino podemos cometer ese error. Porque, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios estamos en una posición mejor que la posición que tenía Israel. ¿Saben por qué? Porque nosotros, mis hermanos, somos capaces de ver quién es ese rey que Dios escogió y que no se escondió de la voluntad de ser rey y salvador. Nosotros podemos ver a aquel que responde la pregunta, ¿cómo nos ha de salvar este? Y eso nos lleva al último punto, mis hermanos, la pregunta. La pregunta que debemos responder de quién es nuestro Rey Salvador. Y fíjense que esa respuesta, mis hermanos, a esta pregunta tiene una doble respuesta. Y la primera puede parecer un tanto extraña, pero es entender que hay reyes que pueden salvarnos parcialmente. Fíjense, mis hermanos, cómo termina todo lo que es esta sección en el versículo 26 y 27. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y ahora fíjense, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Mis hermanos, a veces lo más difícil de los mensajes es la aplicación última. Pero aquí, mis hermanos, la aplicación la hace la Biblia. Y la aplicación la hace la Biblia con esa pregunta, ¿cómo nos ha de salvar este? Si respondes correctamente esa pregunta, encontrarás aquel que es el Rey Salvador de la vida. Y fíjense que aquí, mis hermanos, es ungido o proclamado públicamente Saúl como rey. ¿Y qué es lo que sucede? Crea división, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Crea división. Ahora aquí no es la voluntad, se esconde. Ahora aquí es la capacidad. ¿Cómo ha de salvarnos este? Y
Y fíjense que estaba en la voluntad de Dios que Saúl fuese instrumento de salvación. Esto es lo que a mí, mis hermanos, me tiene desesperado. Porque por un lado es instrumento de juicio para su pueblo, pero en medio de ese juicio está la misericordia de Dios obrando, de que ese pueblo es mi pueblo y lo voy a salvar de la mano de los filisteos. Y ese Saúl, aunque no sea el último, será ese rey que salvará a Israel de los filisteos. Y eso se confirma en que, fíjense mis hermanos, al final del versículo 26, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Eso confirma, Dios dio los recursos, mis hermanos, a Saúl para que pudiese salvar después a Israel de los filisteos. Y veremos en el siguiente capítulo, capítulo 11, mis hermanos, eso lo veremos ya el año que viene, ¿ya? Porque no volveremos con Samuel hasta el año que viene, ¿ya? Está aquí al lado, a la vuelta de la esquina, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que en el capítulo 11 nos damos cuenta de que Saúl salva a unos hombres de Jabes Galaad de los amonitas. Y más adelante salva a lo que es Israel de la mano de los filisteos. Por lo tanto, era la voluntad de Dios usarlo para que salvase a su pueblo. Pero una vez, mis hermanos, entramos en esa historia de Saúl. ¿Saben cómo va la vida de Saúl, mis hermanos? La vida de Saúl va hacia abajo. Va hacia abajo en arrogancia. Va hacia abajo en desobediencia, hasta que Dios dice, fuera de la escena como rey. Nos demuestra, mis hermanos, de que Saúl pudo salvar parcialmente a Israel, pero no totalmente. Se necesitaba un rey que no se escondiese de esa voluntad de ser rey, que no se escondiese de esa capacidad de poder salvar, que pudiese salvar no parcialmente, sino totalmente, mis hermanos. Porque no pudo acabar con los filisteos Saúl. Vino David, mis hermanos, según el corazón de Dios, pero tampoco pudo salvar plenamente a su pueblo de sus enemigos, mis hermanos. Y eso nos demuestra que hay reyes que pueden salvar parcialmente nuestra vida, momentáneamente nuestra vida. Y esos reyes pueden tener muchas caras, mis hermanos. Esos reyes pueden ser yo mismo, que creo que puedo salvarme de mis problemas y de mi vida. Esos reyes pueden tener, mis hermanos, la cara de don poderoso, caballeros, don dinero, mis hermanos, que parece que eso puede solucionarlo todo y sacarme de todos mis problemas. Pero ¿saben qué? Todos esos reyes salvan únicamente parcialmente. Ninguno de ellos es el rey escogido por Dios como Salvador para salvarte no parcialmente, sino total y eternamente. Y aquí esto nos lleva, mis hermanos, a que solo Cristo es el rey que puede salvarnos permanentemente y eternamente. Fíjense, mis hermanos, que ahora aquí es entender cómo todo esto se cumple en Cristo, cómo el oficio de rey de Saúl se cumple en Cristo, mis hermanos. Saúl se resistió a la voluntad de Dios. Saúl se escondió de la voluntad de Dios de ser ese rey para liberar a su pueblo. Pero, mis hermanos, nuestro Rey Salvador, Cristo Jesús, no se escondió de esa voluntad de Dios para su vida de ser Rey y Salvador. Desde antes que naciese Cristo, mis hermanos, desde antes que naciese Cristo, Dios ya anunció, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Nada escondido ahí. Cuando Cristo nació, unos sabios de Oriente vinieron y se presentaron a Jerusalén y ¿qué dijeron? ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Nada escondido, mis hermanos. Cuando Cristo empezó a predicar su primer mensaje, ¿cuál fue, mis hermanos? El reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio del reino para tu vida. El reino se ha acercado porque el Rey se ha acercado. Arrepiéntete y cree en ese Evangelio. Las enseñanzas de Cristo son las enseñanzas del reino de los cielos, mis hermanos. Lo que son los milagros de Cristo, que son las evidencias de que había llegado en el Rey Salvador un reino de salvación, un reino de restauración, un reino de justicia, mis hermanos. Nada escondido. Cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos,
aquel que estaba colgado en aquella cruz, se escribió sobre su cabeza, Rey de los judíos, mis hermanos. Y ahí el rey estaba obrando y asegurando la salvación de los suyos, nada escondido. Cuando resucitó, resucitó victorioso y ascendió para tomar posesión del trono celestial y todo ser puesto bajo sus pies, mis hermanos, nada escondido. Cristo, mis hermanos, desde el primer momento, nuestro Señor, no es el Rey escondido, sino el Rey plenamente declarado, Rey Salvador, que ¿saben qué? A diferencia de Saúl, tenía la voluntad para salvar y tenía la capacidad para salvar. Como a ese leproso que se acercó y le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le respondió Jesús? Quiero voluntad, sé limpio. Y fue limpio y la lepra desapareció. Ese es nuestro Rey Salvador, mis hermanos. Que es el Rey que quiere ser, y el Salvador que quiere ser, el Rey y Salvador que puede ser nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es ese Rey que nos ha llevado a su reino, y es ese Rey y Salvador que rige nuestras vidas. Pero saben, al igual que Saúl, y con eso termino, al igual que Saúl, Cristo como Rey creó división. Hay unas palabras de Jesús que dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no he venido para traer paz, sino disensión, división. Hubo aquellos, mis hermanos, que no vieron en Cristo nada más que un carpintero, el hijo de María y de José. Algunos que querían hacerlo rey, mis hermanos, porque habían visto las señales. Había alimentado a 5,000 y Jesús les dice, vosotros venís aquí solamente porque os habéis llenado la barriga, pero no habéis visto las señales. ¿Cómo que no hemos visto cómo has dado de alimentar? No habéis entendido lo que esa señal significa de quién soy yo. Pero por la gracia de Dios, mis hermanos, hubo algunos que sí entendieron. Ahora, pregúntate lo siguiente, y acaba con esta pregunta. Si Saúl, siendo el rey escondido, fue utilizado por Dios para salvar parcialmente a su pueblo, ¿cuánto más, mis hermanos, Cristo Jesús, nuestro Rey Salvador declarado, va a ser aquello que Dios utilizará, el Hijo que Dios utilizará para salvar tu vida eternamente de tus pecados? Mucho más, mis hermanos, mucho más. Cuando Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Jesús respondió, tú lo dices, y para eso he venido al mundo. Y aquellos que escuchan la verdad, escuchan mis palabras. Mis hermanos, Dios quiera, por la gracia de Dios, que dejemos de buscar a este rey escondido, Saúl, y por su gracia encontremos al Rey Salvador declarado, nuestro Señor Jesucristo.